Jesús enseñando en el templo, está en Jerusalén, lo quieren matar y él llegó un poco tarde a la fiesta de los tabernáculos. Pensando en todo esto que está pasando, que lo están buscando para matarle, viene esta escena en Juan capítulo 8. Yo voy a volverlo a leer pensando en 4 escenas que nos presenta este capítulo 8 de Juan. 4 escenas que ustedes ya actuaron, que ustedes ya dramatizaron, y vamos a ver. La primera escena vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, pero ustedes me van a ayudar. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer en el tablero? En el tablero vamos a anotar 2 cosas. Por un lado, vamos a anotar, hay unos personajes importantes aquí, que son los fariseos y escribas. Y por el otro lado, ¿a quién tenemos? A Jesús. A Jesús. Entonces vamos a leer versículos 1 al 6 y ustedes me van a ayudar a identificar qué están haciendo ellos y qué está haciendo Jesús, y vamos a aprender de lo que vamos observando en la Biblia. ¿Listos? Entonces, oremos, que el Señor nos guíe y nos adentramos en el pasaje. Padre, gracias por tu palabra, que ella es nuestra guía, nuestra luz, la verdad que nos hace libres. Oramos, pedimos que nos ayudes en este tiempo que vamos a meditar en ella, Señor, que podamos aprender, vamos a estar atentos también a la Escritura, Señor. A ti damos las gracias, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 7:53, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñó. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, vamos a ver, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes en estos versículos iniciales, en estos versículos 1 al 6? Entonces, vamos a ir verso a verso, ustedes me van diciendo que podemos anotar, haciendo una lista aquí en el tablero. Los fariseos y los escribas, y por el otro lado Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Nos dimos cuenta? Versículo 1, ¿qué dice? Se fue al monte de los olivos. Y cuando Jesús se iba al monte de los olivos, comúnmente, ¿qué era lo que hacía allí? Oraba. Entonces, pues voy a ser un poco especulativo, pero Jesús estaba orando en el monte. Muy posiblemente estaba allá, estaba solo, estaba orando. ¿Qué más está haciendo Jesús? ¿O qué otras acciones tenemos de Jesús ahí en los versículos primeros? ¿Qué está haciendo en el versículo 2? Volvió al templo. Volvió, y ¿qué estaba haciendo en el templo? Enseñar. Fue al templo a enseñar. Listos. Fue al templo, y ¿qué estaba haciendo? Enseñaba. Sigamos adelante, versículo 3. Los escribas le trajeron una mujer. Ok, trajeron una mujer sorprendida, ¿Y qué hicieron con esa mujer? Se la entregaron a Jesús. Ajá. La pusieron en medio. Trajeron y pusieron una mujer en medio de qué? En medio de una enseñanza. ¿Sabe cómo estamos acá en un contexto de una enseñanza y un momento a otro traen una mujer? ¿Qué le dicen? ¿Cuál es la intención de ellos al traer a esa mujer? ¿La notamos? ¿Qué clase de mujer es? Dice que una mujer, y esa mujer era sorprendida en adulterio. Sorprendida en adulterio. Listos. ¿Y qué hicieron? Versículo 4. ¿Qué hicieron los escribas? Estaban comentando lo que Que había sido sorprendido en la Sí.
versículo 5. ¿Podrían resumir Dice que la eso, tienen- versículo 4, versículo 5? ¿Qué está haciendo los escribas y fariseos? ¿Cuál es su intención al traer a esta mujer que sorprendía a ¿Qué él? significa que la matan? Apedrearla. Querían que la apedrearan. Querían. Vamos a poner un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Apedrear, Pues apedrear. apedrear. No, un juicio que fuese apedrear. ¿Listos? ¿Qué más aprendemos ahí acerca de ellos? ¿Qué nos dice más la Biblia ahí? Lo que querían tentar a Jesús. Eso dice el versículo 6. ¿Qué querían ellos? Tentarlo. Tentar. Entonces querían tentar a Jesús. Para Cuando se habla de poderlo acusar. tentar, ¿qué es de tentar? Poner a prueba, como a tenderle una trampa. Para acusarlo. Para acusarlo, para tener de qué acusarlo. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Y en dónde escribía? Escribía en el suelo. Escribía en el suelo con el dedo. Ok. Entonces imaginémonos la escena, ¿no? Está Jesús enseñando, ha venido a pasar un tiempo orando, muy seguramente estaba orando en el monte, llega al templo y está enseñando, teniendo a cabo una enseñanza, y de un momento a otro llegan estos personajes, escribas y fariseos, traen a una mujer y dicen: mira, Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Cuál era la intención con todo esto? Querían tenerle una trampa y a la vez le preguntan: ¿qué hacemos con eso? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Tú qué dices que debemos hacer? Notamos aquí inicialmente y surgen muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta que yo les hago es: ¿por qué trajo solo a la mujer? Ellos hablan de la ley y de que en la ley debían ejecutar un juicio. Vamos a ir a toda velocidad, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, eso es como el... Después en ese sexo, Levítico número 20 2. días. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera Perdón, Levítico capítulo 20, versículo 10. Tranquilo, ¿ya todos estamos? ¿Listos? Ahora sí, dale, pues. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ok. Entonces, ¿qué mandaba la ley? Que se mataron. Que murieran. Pero notemos, es muy interesante, estaba estudiando esto y no decía que fuese Apedreado. apedreado. Entonces les dejo el primer dato. Ahora, ¿quiénes debían morir? Los dos. ¿Quiénes están trayendo? A la Solo mujer. a la mujer. Ahora, ¿por qué? No nos dice la Biblia, pero especula uno, ¿no? ¿Se le escapó? ¿Será que se les escapó? ¿O será que lo dejaron huir y trajeron solo a la mujer porque la consideraban menos? Bueno, muchas cosas pensamos, ¿no? ¿Qué querían ellos? ¿Qué intención tenían con llevar a esa mujer? Ellos querían ejecutar un juicio. Querían que fuese apedreada. ¿Cuál es el carácter de sus escribas y fariseos con estas cosas que vemos aquí de ellos? Trajeron, pusieron a una mujer en medio, una mujer sorprendida en adulterio, querían apedrearla, también tenían la intención de tenderle una trampa a Jesús. ¿Cuál es el carácter de ellos? ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Qué nos enseñan ellos? ¿Qué son? Hipócritas. Ok, hipócritas. ¿Qué más? ¿Son buenas personas? Son malvados. Sí, Jesús los describe como hipócritas, querían tenderle una trampa. Pero pensemos en quiénes son ellos, ¿no? ¿Quiénes son los fariseos? Son personas conocedoras de la ley de Dios. Iban al templo también, al igual que Jesús. Se la pasaban allá, sabían un montón de Biblia. Pero ¿cómo es su carácter? Su carácter es malvado, hipócrita. Bueno, claro. Son malvados. Aún cuando tenían conocimiento de Dios, aún cuando iban al templo, aún cuando hacían un montón de cosas, aún cuando seguían cosas de la religión, pero ¿cuál era su carácter? Por el otro costado, ¿qué tenemos? Tenemos a Jesús. ¿Qué está haciendo?
¿Qué está haciendo Jesús? Está orando, está enseñando. ¿Qué tenía Jesús? Tenía una relación con Dios. Y eso se evidencia en sus cosas. Enseñaba, oraba, iba al monte y hacía cosas que evidenciaban su comunión con Dios. Todo lo contrario, ¿no? A este tipo de personas. ¿Conocían a Dios? Sí. ¿Iban a la iglesia? Bueno, no a la iglesia, al templo. ¿Iban al templo? Sí. ¿Hacían un montón de cosas? ¿Sabían versículos bíblicos? Sí. ¿Los leían? Sí. ¿Los enseñaban a otros? Sí. Pero su carácter nos muestra lo mismo que el carácter de Jesús, totalmente contrario y opuesto. Ahora, me parece muy interesante y está averiguando esto, ¿no? ¿Por qué era una trampa? Porque era una trampa que llevaran a una mujer, sorprendían a adulterio y le preguntaran a Jesús qué hacemos con ella. Y estoy averiguando y me parece muy interesante el dato. Quiero que me presten atención aquí. Entonces, si Jesús era una trampa porque contestaba sí o contestaba no, por los dos lados Jesús tenía las de perder. Y los fariseos y los escribas le iban a atrapar. Le traían a la mujer, decía sí, no, merece un juicio porque la Biblia dice, entonces que muera. Ellos querían que fuese apedreada. Si Jesús decía que sí, la sentenciaban y como ellos estaban bajo un imperio, que era el imperio romano, que no constituía que el adulterio fuese una pena de muerte, de una vez enjuiciaban a Jesús, porque lo acusaban, tú estás dictando una sentencia bajo nuestro imperio que es totalmente contrario y opuesto a lo que nosotros queremos. Entonces eso por un lado. Entonces él decía, sí, apedréenla porque merece la muerte por su pecado. De una vez el imperio romano le caía y pues los fariseos y los escribas, ¿qué iban a hacer? Jesús, mira, fallaste, te acusamos delante de nuestro imperio. Pero ¿qué pasaba si Jesús decía no? Entonces ellos aquí iban a apelar. Levítico. La ley de Moisés dice que deben morir. ¿Tú por qué te vas en contra de nuestras leyes, en contra de lo mismo que Dios dice? Entonces, por lado y lado, había una trampa. Entonces, primera escena que tenemos Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús? Al final del versículo 6 dice que él escribía con el dedo. Muy interesante, ¿no? Todo el mundo está afanado, él frenó tal vez su enseñanza, esta mujer está en medio, está llorando, está temblorosa, con miedo porque va a ser asesinada. ¿Y qué hace Jesús? Los ignora, pareciera que los ignorara totalmente y se pone a escribir con el dedo. Ahora, ¿qué creen que escribía Jesús? Los pecados de las personas. Los acontecimientos, ¿no? ¿Acontecimientos? Pues lo que está pasando. Orando. No sabemos, la Biblia no dice, ¿no? Algunos piensan, muy interesante, algunos piensan que él escribió los mandamientos, empezó a escribir los mandamientos en el suelo. Otros piensan que empezó a escribir los nombres de los acusadores con su pecado, como decir, Daniel, tan adúltero, tienes malos pensamientos, tal persona, malos pensamientos, y empezar a escribir los corazones de cada uno. No sabemos qué escribió, podríamos especular muchas cosas, pero lo único cierto es lo que viene. Vamos con la siguiente escena. Siguiente escena, versículo 7 y versículo 8. Ellos querían una respuesta de Jesús. Están insistiéndole. ¿Y Jesús qué está haciendo? De una manera los está ignorando y empieza a escribir. Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces, continúa, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Vean, ¿qué están haciendo los escribas? Insisten, ¿no? Son insistentes. ¿Insistentes en qué? En buscar una respuesta. ¿Qué sigue? ¿Qué nos dice acerca de Jesús? ¿Qué notamos? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús? A ver, Alexander, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dice?
Ajá. Que no tuviera pecado, pues que le pegara el primer pedrazo a la mujer. El que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, Que tire la que tire primera la piedra. Jesús finalmente les contesta. ¿Y cayó en la trampa Jesús? No. No. Jesús, como es Dios, Él sabe absolutamente todo, de manera que, conociendo los pensamientos, las intenciones de estas personas, ¿sabes qué hace? Les dijo una afirmación supremamente profunda, una afirmación que los dejó sin piso. Porque esa afirmación, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿a dónde apunta? Al corazón de cada uno de ellos. Al corazón de cada uno de ellos. Se enfoca en que ellos querían un juicio. Y estaban señalando, esta es la mujer más pecadora que conocemos, merece la muerte. Pero Jesús con lo que les dice, mírense en ustedes mismos. Mírense allá, ustedes están sin pecado. Si ustedes están sin pecado, lancen la primera A ellos piedra. les importaban más las otras personas que ellos mismos. Entonces, ¿cuál era el enfoque de los escribas y fariseos? Estaban más enfocados en qué? En emitir juicio, en señalar a los demás, que no en mirarse ellos mismos. Llevaron a esa mujer para ejecutar un juicio y terminaron juzgados ¿quiénes? Ellos. Querían dictar sentencia de pecado a la mujer y esa era la actitud de ellos. ¿Cuántos de nosotros no podemos caer en lo mismo, no? Vamos a anotar aquí, ¿no? Están más enfocados en los pecados de los demás y no en los propios. ¿Cuál es el enfoque de ellos? El señalamiento y el juicio. ¿Y cuál es el enfoque de Jesús también? Apuntar al corazón. Entonces, no sabemos qué era lo que escribía. Hay un texto bíblico en Jeremías que dice que sus nombres serán escritos en el polvo y serán desechados o algo así. Estoy parafraseando un poco el versículo. Esta expresión, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los lleva a un choque. Los lleva a un choque interno, ¿no? Pero pensemos, ¿no? Tenemos acá la lista de cosas. ¿Con quién nos identificamos más? ¿Saben? Creo que nos inclinamos más hacia esta columna de los fariseos. Si nosotros leemos, a veces más tenemos ese señalamiento, ¿no? Del pecado de los demás. Nuestros dedos no están, o nuestras manos no están para levantar, para ayudar, sino ¿para qué? Para señalar el pecado. ¿Sí? Nos enfocamos más en otros y no miramos a nosotros mismos. Tenemos esa actitud de señalamiento en vez de usar las manos como las usa Jesús, para también levantar al caído. Mateo capítulo 7 nos anima y nos dice acerca del juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces eso significa, ay no me critique a mí, no me mire a mí. No. En el versículo 5, ¿qué dice? Hipócrita. Saca primero la viga que está en tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, muchos dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, usted no tiene derecho a decirme absolutamente nada. Claro que sí tenemos el derecho, porque somos hermanos, estamos en pro de ayudarnos, pero tenemos un condicionante de parte de Dios. Primero tenemos que sacar la viga. ¿Eso qué significa? Si tú comparas una viga a una paja, una viga es casi como esa columna, pero de manera horizontal. ¿Qué es más grande, una paja o una viga? Una viga. Entonces lo que nosotros tenemos que es una viga gigante de pecado, que a veces no nos permite ver bien. Eso debemos trabajar con el Espíritu Santo en sacarlo, para ahí sí ir a ayudar a la otra persona que tiene una pajita en su ojo. Tercera escena, versículo 9. Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Quién me ayuda leyendo? Gracias.
Juan 8:9. La otra vecina. Juan 8:9. ¿Qué pasó después, no? Vamos a ver, entonces después de que Jesús mencionó estas palabras, vamos a ver lo que sigue diciendo el texto bíblico. Juan capítulo 8, versículo 9. Entonces, después de que Jesús les dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿sabes qué pasó con los acusadores? Empezaron a irse. Dice que uno tras otro. ¿Quiénes se fueron primero? ¿Y por qué se irían los más viejos primero? ¿Los que más pecados tienen? ¿Será que es así? Entonces ustedes, como son tan jóvenes, no tienen tantos pecados. Tuvieron más años para pecar más. Tuvieron más años para pecar más. Porque, Sí, porque son conscientes de su pecado. Son conscientes de su pecado. Okay. Entonces, notemos. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Está enseñando, está ahí para ayudar, voy a ponerlo aquí. Está ahí para brindar ayuda, para levantar. ¿Y ellos qué querían? Querían sentenciar y juzgar. Sentenciar y juzgar. Entonces, estamos aquí. Versículo 9. ¿Por qué se fueron los escribas y fariseos? Vamos a anotar aquí. Por su conciencia. ¿Qué pasó con los escribas y fariseos? Fueron acusados. Por su conciencia. Acusados. ¿Por quién? Por su conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Lo que nos hace pensar en lo que hemos hecho. Lo que nos hace pensar en lo que hemos hecho. Yo tengo una definición, acabo de leer en otro pensamiento. ¿Qué es la conciencia? La mente. Conciencia. El conocimiento. Conocimiento. Ok. ¿Todos tenemos conciencia? ¿Los animales tienen conciencia? ¿Los seres humanos tenemos conciencia? ¿La inteligencia artificial tiene conciencia? Sí. Ok, entonces, ¿la conciencia qué es? Escuchemos acá esta definición, así rápidamente. Silencio en la corte. Muy bien. Proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno de lo malo. Alabando lo bueno, pero también condenando lo malo. Impulsaba a hacer lo bueno para evitar ¿qué? Deberíamos evitar lo malo, ¿no? La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 15, que Dios puso la obra de la ley en nuestros corazones. Entonces toda persona, así sea atea, yo siempre digo lo mismo, así sea atea, sabe que tomar el celular de una persona ajena es hurtar. Sabe que así sea ateo, así sea agnóstico, sabe que tomar un cuchillo y matar a alguien está mal, porque es homicidio. Eso lo sabe. Y no necesita decir, no, es que las leyes del país también en eso. No. Ni necesitas que los cristianos dicen tal cosa. No. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Dios puso una conciencia en nosotros. De manera que empezaron a irse. ¿Por qué? Porque estaban acusados. Acusados por su conciencia acerca de ¿qué? De su pecado. Acerca de su pecado. Empiezan a irse. Algunos piensan, históricamente hablando, hablaba con un amigo que es judío, él es judío de verdad, nació, sus padres son ismaelitas, y él contaba, ¿no? Que la tradición rabínica contaba que los fariseos y los escribas tenían sus esposas, pero ellos, cuando a la mujer les llegaba el periodo menstrual, ¿sabes qué hacían? Salían en búsqueda de otras mujeres y lo avalaban diciendo, como ella no podemos tener ahorita intimidad, entonces voy a buscar otras mujeres, y se avalaban en su tradición rabínica, no avalaban por Dios, iban a buscar otras mujeres. Tristemente, ellos también estaban señalando a esta mujer porque pecaba,
por adulterio. Pero ellos que eran también adúlteros. Jesús en Mateo capítulo 5 dice que cualquiera que mira a una mujer con codicia equivale a que se hubiese acostado con ella. De manera que aún con una mirada morbosa, una mirada perversa, una mirada de codicia, ya estamos infringiendo este pecado. De manera que todos quedamos aquí. Estuvimos en esa escena, estaríamos ahí también siendo acusados. ¿Por qué? Por nuestra conciencia, por los pecados que hemos cometido. Pero notemos aquí qué pasó. Dice el versículo 9: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro a solas. ¿Cómo estaba esa mujer al comienzo? Muy seguramente había sido sorprendida, se la llevan y va a dictar una sentencia. Está al borde de la muerte, está cerca de morir. Todos nosotros, ¿sabes qué mereceríamos? Mereceríamos ese mismo juicio por nuestro pecado, un juicio que nos llevaría a la muerte. Pero notemos la gracia de Dios. El pago justo por el pecado, ¿sabes cuál es? La muerte. Y todos nosotros, y si tú lees todas las leyes, los primeros 5 libros, te vas a dar cuenta de la cantidad de pecados, todos cómo nos conducen a la muerte. Desobediencia a los padres. Si tú desobedecías a tu padre y te disciplinaban tus papás, si tú insistías en seguir desobedeciendo, ¿sabes qué pasaba? Te llevaban afuera y pedagógicamente te enseñaban: eso no se hace. ¿Y cómo te lo enseñaban? Apedreándote. Con un apedreamiento. Tú dices: uy, qué duro. Pero ahora pensemos, tal vez aquí no hay muchos. Bueno, tú tienes un hermano mayor, ¿no? Imaginémonos una situación: ella tiene un hermano mayor, tal vez usted no lo conoce. Su hermano mayor cayó en esa infracción, es un rebelde. Lo disciplinaron, sus papás le dijeron: no hagas eso, hijo. Pero él insistía en su rebeldía, así que lo llevan al grupo de liderazgo de los ancianos de esa comunidad, le dictan una sentencia, le hacen un juicio. Sí, ese muchacho es un rebelde totalmente, vamos a quitar eso del pueblo. ¿Y sabes qué hacen? Convocan a todo el pueblo y ese joven muere. Ahora, ¿tú crees que Alejandra va a caer en rebeldía al ver lo que le pasó a su hermano mayor? Sí. Pues en su corazón está lleno de problemas. Pero ¿sabes que no lo va a hacer? Porque pedagógicamente, al ver la severidad del juicio, eso ayuda a que todo el mundo se comporte bien. Imaginémonos, en todos los colados de Transmilenio los llevaron a la cárcel. ¿Tú crees que habría colados? No habría Colombia. Sí. Exacto. Pero donde el juicio sea severo, se limita y se frena el pecado. Entonces, ¿y sabes qué era lo mejor? Que el hijo rebelde nunca más volvía a hacerlo. Porque moría. Bueno. Entonces, pero saben, ahí está la gracia de Dios. Todo esto, la Biblia nos muestra la gravedad del pecado, pero también para mostrarnos la abundancia de la gracia de Dios. Y esa gracia, ¿sabes en dónde está? En Jesús. ¿Esa mujer adúltera merecía el juicio? Sí. La Biblia no dice que debía ser apedreada. Comúnmente la cultura rabínica judía decían que los estrangulaban a los adúlteros, pero notaban que llevaban a los dos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y todo nuestro pecado nos lleva a ese juicio. Pero saben, en ese momento, cuando esa mujer está ahí tirada en el suelo, se quedó sola con Jesús. Y ese Jesús, ¿sabes qué iba a hacer? Unos meses más adelante, ese Jesús iba a morir para pagar ese pago, ese juicio que merecía esa mujer, pero también cada uno de nosotros. En ese momento Jesús no había ido a la cruz a pagar por nosotros, pero tampoco vemos en la escena ni que la mujer se arrepienta de sus pecados, ni que Jesús le diga: tus pecados son perdonados. No dice eso la palabra. Pero tú y yo sabemos cómo han de ser perdonados nuestros pecados. Tú y yo sabemos qué significa el arrepentimiento también. Tú y yo sabemos cómo son perdonados nuestros pecados. ¿Y saben nuestros pecados son perdonados? En la persona de
Jesús. Finalmente, ¿no? Mira, el conocer la Biblia no te salva. Ellos las conocían. El venir al templo y adorar, supuestamente adorar, no te salva. Mira el carácter de los escribas y de los fariseos. No piensen que por estar aquí ustedes son salvos. No piensen que tienen una comunión con Dios si su carácter no ha sido transformado por Cristo. La relación con Dios la tenía Jesús. Comunicaba con el Padre, oraba y mantenía ahí. Sus manos las usaban para ayudar, para levantar a otros. Los fariseos y los escribas la usaban para señalar y para dictar sentencia. ¿Cuál es nuestro enfoque, no? Somos más propensos hacia el señalamiento y hacia el juicio sin hacer introspección en nosotros. Pero todo esto lo soluciona Cristo a través de su sacrificio. A través de Él podemos tener comunión con Dios. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y descansamos en la obra que Él hizo. Y entender su voluntad y cumplirla. Y su voluntad es: vete, no peques más. Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios no quiere que vivamos las vidas en esa esclavitud del pecado, sino que digamos no al pecado. Pero solo logramos cuando estamos en una relación con Dios a través de la persona de Jesús. Gracias, chicos, por su tiempo, por su atención.